En tiempos donde los desafíos nos llaman a ser más creativos y responsables, es necesario mirar más allá del aula. Hoy más que nunca, aprender significa utilizar las herramientas disponibles, optimizar los esfuerzos y cuidar la salud mientras seguimos cultivando el arte. Cercanía es un espacio que celebra a sus verdaderos protagonistas, los niños y jóvenes estudiantes del nivel elemental de la enseñanza artística. Es también un llamado a sus padres, maestros y a todo aquel que se interese por estas temáticas, porque el aprendizaje es un acto compartido que nos involucra a todos. Soy Lizzy y con los avances ya comenzamos. Más allá del aula, se abre un espacio donde el arte se convierte en aprendizaje compartido. En un presente marcado por desafíos cotidianos, la creatividad y la conciencia nos invitan a aprovechar mejor las herramientas, optimizar los esfuerzos y cuidar la salud. Este programa es una invitación a descubrir, reflexionar y participar en un camino que nos involucra a todos. Hoy nos acompaña una voz que ha sabido transformar sus vivencias en enseñanza. Con pasión y compromiso, ha dedicado su trayectoria a la cultura y a la educación artística, inspirando a estudiantes, maestros y familias. Su presencia nos recuerda que sus investigaciones van más allá del aula y que cada experiencia puede convertirse en una lección compartida. Damos la bienvenida a la doctora Claudine Hernández Bin. Bienvenida y gracias por compartir con nosotros este tiempo de televisión. Gracias a ustedes porque cercanía es mi casa también. Claro que sí. Profe, ¿cómo surgió esa idea, ¿no?, de llevar sus reflexiones al plano digital, abriendo un canal de aprendizaje y compartiendo conocimientos útiles para maestros, alumnos, familia? Bueno, esto surgió desde la pandemia. En la pandemia todos los estudiantes estaban en su casa, teníamos vías para que las clases llegaran a través de la señal de Telerebelde, pero no era suficiente porque los estudiantes estaban ansiosos, no estaban yendo a la escuela, se había roto la rutina. Y entonces desde el 2020 yo vengo haciendo algunas publicaciones en torno, utilizando mi perfil personal, utilizando ese perfil para hacer publicaciones que tengan que ver con el aprendizaje, con la escuela, con el arte, con la música, específicamente porque, bueno, es mi profesión y es de lo que soy profesora. ¿Y cuáles fueron esas experiencias personales que la llevaron a compartir sus reflexiones en ese espacio? Las experiencias personales es, primeramente, 42 años que llevo enseñando. Eso es lo primero. Lo segundo también es que he podido ver a lo largo de todos estos años cómo las generaciones de estudiantes van cambiando sus preferencias. Y desde hace unos años para acá, el estudiante en general consume mucho producto digital. Y yo me pregunté, bueno, ¿por qué no utilizar en beneficio de la enseñanza esta posibilidad que da la tecnología? ¿Qué significa para usted transformar vivencias en conocimiento? Transformar vivencias en conocimiento es contar de alguna manera todo lo que he pasado como profesora, incluso como estudiante, e incluso la transformación de pensamiento de lo que pensaba, dicho sea de paso, de lo que pensé sobre un aspecto específico cuando era estudiante y lo que pienso como profesora. Y eso lo puedo dar más elaborado al estudiante. Cuando yo era estudiante quizás pensé, pero otra vez me están repitiendo esto, por ejemplo. Ahora como profesora sé que es necesario repetirlo. Lo entiendes, claro. Pero a la hora de elaborarlo para dárselo a un estudiante es repetir, enfatizar, pero de una manera diferente, porque los años de experiencia te lo van dando. Profe, usted es investigadora, profesora y comunicadora. ¿Cómo se entrelaza la divulgación y la docencia en ese trabajo? Bueno, me dices comunicadora. Ser profesor ya es ser comunicador. Y como soy músico, también comunico. Realmente eso se entrelaza de manera muy natural. A la vez que yo estoy dando una clase
que yo estoy escribiendo un post para Facebook, que yo estoy grabando una cápsula yo misma, de las que hago para Facebook o para mi canal, ahí ya yo estoy comunicando y estoy divulgando. Es algo que no se puede, que no puede parar. Para mí esto es un proceso. Quizás distintamente de otras personas que a lo mejor hacen este tipo de grabación con otros propósitos, el mío es de aquella gotica que va cayendo diariamente para crear conciencia en estudiantes, en padres, en colegas, en otros profesores. Y bueno, esa es la misión. ¿Qué es el principal problema que se podría visibilizar con respecto a esta situación que estamos afrontando todos y más los estudiantes? Bueno, sin estar este problema, lo principal que yo he podido visibilizar de nuestra enseñanza es querer resultados rápido y no confiar en el proceso. Esta es una enseñanza procesual. Dentro de estas circunstancias, queremos lo mismo y es un poco más difícil porque tenemos que confiar en el proceso y mientras glorifiquemos el resultado, obviando lo que tiene que pasar antes, nunca va a haber un resultado real, siempre va a haber sesgos. ¿Cómo logra que su contenido sea pedagógico y cercano a la vez? Cada medio tiene su lenguaje. Es como en los medios de difusión. El radio tiene su lenguaje, la televisión tiene su lenguaje, el cine tiene su lenguaje. Pues, aunque yo sea la misma profesora, no puedo ser la misma profesora, por ejemplo, con un lenguaje, hablarle a mis alumnos de LISA, que son estudiantes universitarios, que hablarle a estudiantes de nivel elemental o de nivel medio. Esa es una vía. Y la otra es el medio. Yo estoy escribiendo. Yo tengo que hacer que mi voz se haga sentir por escrito. No puedo sentir que ellos están recibiendo una clase, sino que están por medio de un entretenimiento. Si es así, bueno, voy a leer este post, pero ahí tiene que haber un aprendizaje. Y es lo que yo trato de hacer. No que se vea como una clase, sino como algo más allá del aula, más allá de la clase. La docencia y la investigación se enlazan en un mismo propósito: sostener nuestras escuelas de arte frente a los retos del presente. En este cruce, la pedagogía cercana se vuelve esencial, porque es allí donde el conocimiento se transforma en acompañamiento y las ideas encuentran su fuerza. Lo dicho reafirma su validez y confirma su pertinencia en este tiempo. En Cercanía siempre buscamos estar próximos a ustedes. Por eso, compartimos nuestras vías de comunicación para que cada televidente pueda hacerse presente en este espacio. Pueden escribirnos a la dirección postal Canal Educativo, Programa Cercanía, Calle P, entre 23 y Humboldt. Código postal 10.400, Vedado. También pueden hacerlo a través del correo electrónico programacercanía@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Telegram e Instagram, bajo el nombre Cercanía. Y continuamos en Cercanía con nuestra profe, que hoy nos está dando un programa magistral. Profe, ¿por qué crear un canal de YouTube? Bueno, mi canal de YouTube, que se llama Claudi Vivencias, que son las vivencias de Clau, porque muchas personas me dicen Clau o Claudi, pues quise conjugar esas vivencias, ¿no? A ver, igual, diferentemente de otras personas que hacen un canal para crecer, mi canal es para crear conciencia. Es para ir dejando una huella. Realmente yo no soy realizadora audiovisual, yo misma grabo, edito, escojo las imágenes que se puedan poner y entonces eso me coge mucho tiempo. No puedo tener la constancia a lo mejor de un influencer o un youtuber, pero quiero
precisamente lo que más me gusta de tener el canal es que quiero que eso quede. Y para que quede, debe quedar grabado. ¿Y qué compartes en el canal? Bueno, en el canal tengo varias listas de reproducción. La primera por la que empecé se llama Pasajes bajo la lupa. ¿Qué cosa es un pasaje en música? Un pasaje en música es aquel fragmento de obras, como son obras didácticas, estoy hablando de los estudiantes de piano. Primero te voy a decir la motivación. La motivación es la siguiente. Hay muchos de nuestros estudiantes que ahora mismo no están yendo a las escuelas. Los que están becados están en sus territorios y algunos viven tan lejos del municipio cabecera que no están recibiendo clases. Hay problemas con la corriente, pero yo pensé en videos que fueran tan cortos como que cuando venga la corriente se pudieran bajar y además, como hay crisis con el piano complementario, porque todos los estudiantes tienen que dar piano, pero un estudiante de violín no necesariamente tiene un piano en la casa, pero sí tiene un repertorio que cumplir. Entonces, de acuerdo con la jefa de cátedra y con la jefa de la metodóloga de piano complementario, nos pusimos de acuerdo y vimos las obras que más ellos tocan. Y entonces digo, bueno, si toco la obra completa y eso va a ser un video muy largo. Pero hay pasajes de esas obras donde hay dificultades porque son los pasajes que de verdad trabajan la dificultad de la obra. Y por eso le puse pasajes bajo la lupa. O sea, ese pasaje está bajo la lupa porque es un pasaje difícil, un pasaje trabajoso. Y en ese pasaje bajo la lupa, yo lo que hago es tocar el pasaje, explicar sobre el compositor, y así estoy repasando un poco de apreciación musical, hablar un poco de la tonalidad en que está, y así estoy repasando un poco de solfeo, y además toda la parte técnica. Por ejemplo, he hecho 2 pasajes bajo la lupa, uno dedicado a un estudio y otro dedicado a una polonesa. Por ejemplo, la polonesa, que es algo que ningún niño del siglo XXI ha visto, ni del siglo XX tampoco, porque es una danza muy vieja. Bueno, pues yo hice un pasaje bajo la lupa y lo primero que puse es un video de cómo se baila la polonesa. Y ahí, cuando ellos ven que el acento está en el 1, 2, 3, porque es un paso largo y 2 lentos, que es una polonesa que además casi siempre los estudiantes la tocan atravesadas porque le ven esa lógica. Y con esa lógica podría sonar bien, pero la lógica verdadera es la del ritmo de polonesa. Pero ¿cómo se le explica a un niño latino del siglo XXI sobre la polonesa? Claro. Y ahí es donde entro. Es un clip muy pequeño, pero se ven los pasos del 1, 2 y el 3 es una reverencia. Y cuando ellos ya la tocan es diferente. Bienvenidos al episodio número 2 de Pasajes bajo la lupa. Hoy trabajaremos la polonesa en sol menor número 125, incluida en el álbum para Ana Magdalena Bach. Aunque durante mucho tiempo estas piezas del álbum fueron atribuidas directamente a Johann Sebastian Bach, hoy sabemos que varias pertenecen a otros compositores. Precisamente, esta polonesa se atribuye a Carl Philipp Emanuel Bach. Un detalle muy importante es que estas obras no fueron escritas para el piano moderno, sino concebidas para el clave, un instrumento anterior al piano, donde el sonido no depende del peso como en nuestro instrumento actual. La obra está en la tonalidad de sol menor, compás ternario, es una danza solemne, un primer paso firme y 2 pasos más ligeros que continúan el avance. Y ahora sí, veamos qué pasajes vamos a poner bajo la lupa. O sea, la elevación de la muñeca hace que la intención de esta tercera salga más compacta. En el compás 8 aparece el acorde de sol menor. Más que un acorde aislado, es un punto de apoyo. En las terceras, las quintas y las sextas
no se busca fuerza, se busca coordinación. Del compás 13 al 14 hay un suceso interesante porque hay un intervalo largo que hay que vocalizar. No es un salto técnico, es una inflexión del discurso. Entre los compases 16 y 17 aparece un pasaje en do menor, variante melódica. Del compás 17 al 20 también tenemos una secuencia descendente. Esta secuencia no se oye fragmentada gracias al discurso de la izquierda. La izquierda es la estructura invisible que mantiene el equilibrio. Muy importante el ambiente armónico que se genera cuando hacemos. En el compás 20 debe sonar como tocado por una sola mano. Mirar esta polonesa bajo la lupa no significa complicarla, significa comprender cómo funciona. Cuando la danza organiza el gesto, el fraseo encuentra dirección. Entonces, bueno, está eso. Está cápsulas del saber. Esas sí son cápsulas de 1 minuto y pico, 2 minutos. Ahí hablo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la neurociencia aplicada al aprendizaje. No le doy ese aspecto de neurocientífico, pero sí los porqués de cosas que ellos hacen y ellos dirán, ¿por qué esto sucede? Hice uno sobre la memoria, cómo se puede memorizar, cómo funciona el cerebro de un músico, por ejemplo. Cuando tu hijo te dice, ya me lo sé, aparece una duda muy natural. ¿Le creo o le pido repetir? Y aquí hay un dato sorprendente. Muchas veces cuando el niño dice, ya me lo sé, realmente lo siente así, porque lo tocó varias veces y su cerebro mantiene activas las conexiones necesarias para repetirlo. Pero eso no significa que el aprendizaje esté consolidado. Por eso, en lugar de elegir entre creer o insistir, puedes probar algo diferente, la pausa. Después de que toque bien, haz una pausa breve. Respiren, hablen, tomen agua y luego pídele que lo toque otra vez. Durante la pausa, el cerebro no se queda en silencio. Empieza a organizar lo que acaba de aprender. Las redes neuronales que se activaron al tocar el pasaje intentan estabilizarse sin la ayuda de la repetición inmediata. Es como si el cerebro preguntara, ¿puedo hacerlo otra vez sin apoyo? Si el gesto se mantiene, la memoria comienza a consolidarse. Si se desorganiza, no es retroceso, es el cerebro reorganizando el aprendizaje. La pausa transforma la repetición en comprensión, porque tocar muchas veces activa la memoria, pero tocar después del silencio empieza a construir estabilidad. Así que cuando escuches, ya me lo sé,
Quizás la respuesta no sea repetir más, sino introducir una pausa que permita al aprendizaje volverse real. Y recuerda, no es tocar más, es comprender mejor. Hay otro que se llama mini lupas, que son mucho más pequeños los videos que tratan sobre problemas técnicos de cualquier músico. Hice uno sobre el pulgar, el uso del dedo pulgar, que es un dedo bien conflictivo para cualquier músico. Y también hice otro sobre la muñeca, que muchas personas lo ven como una articulación, como una bisagra, y realmente la muñeca es una estructura formada por 8 huesos. Y entonces ahí yo pongo el esquema de la muñeca, cómo se mueve, cómo cuando hacemos esto el cúbito y el radio se cruzan. Y entonces es un poco para que ellos vean que incluso en algunos instrumentos es como un órgano de respiración. Cuando levantamos la mano, que estamos tocando, estamos como respirando con la muñeca. Todo eso con la síntesis que puede llevar un video de 1 minuto y 20 segundos. 1 minuto y 20 segundos. Porque uso muchas imágenes por edición. El paso del pulgar no puede ser un gesto brusco, no debe interrumpir la línea ni generar acento involuntario. ¿Qué anomalías suelen afectar a los estudiantes de música? Bueno, a los estudiantes y a los músicos en general, las tecnopatías, o sea, las patologías que vienen por el mal uso de la técnica fundamentalmente. Cuando hay un estudiante que tiene otro tipo de dolencia, a lo mejor es por la educación física que se caen, pero por lo general son tendinitis, tendinitis en el dedo pulgar, sobrecarga por más tiempo de estudio del que tienen que estudiar. No es que haya que estudiar muchas horas, que eso es una equivocación muy grande que hay. Es estudiar con propósito, es estudiar con conciencia, es estudiar planificado, porque el tiempo real es una cosa y el tiempo aprovechado es otro. ¿Cómo se relacionan sus aportes con problemáticas de salud como el chikungunya, por ejemplo, que ha afectado muchísimo a la población? Bueno, yo hice unas cuantas publicaciones porque me empezó a preocupar que los estudiantes después del chikungunya se incorporaran enseguida a tocar. Y yo lo vi como una señal de alerta, porque las personas, muchos pensaron con el chikungunya que era problema muscular o era problema de tendones, y realmente el chikungunya es una inflamación del tejido conectivo. O sea, el tejido que conecta músculos con tendones, con ligamentos. O sea, cuando se inflama un tejido es mucho más delicado y es mucho más silencioso. Pero como este tipo de lesión no se ve, se podrán imaginar, en un niño que no hace las tareas domésticas, porque bueno, la mamá, el papá, la tía, la abuelita que le dio a chikungunya se lo siente porque tiene que, no puedo abrir la cafetera, todas esas cosas. Pero a la hora de tocar, una sobrecarga no hace que los músculos reposen. Entonces los estudiantes, después que pasaban la fiebre y el reposo, que además tuve que decir que con fiebre no se estudia, porque muchos estudiantes estaban en la casa, tenían fiebre y decían, voy a aprovechar el tiempo. Con fiebre no se estudia porque tocar un instrumento ya sube la temperatura corporal. Si a ti te ponen un termómetro y tú estás tocando sin tener ninguna enfermedad, tu temperatura sube por el esfuerzo que tú tienes que hacer con el cerebro. Imagínate, si arriba de tener fiebre, tu temperatura sube. Puedes llegar hasta convulsionar. ¿Por qué? Porque estás haciendo, un trabajo cerebral muy fuerte porque estás tocando, leyendo, contando, todo eso lo hace el cerebro de un músico a la vez. Entonces, los estudiantes, lo primero, no pueden estudiar con fiebre.
Lo segundo, hidratarse mucho. A los estudiantes se les olvida tomar agua. Eso es sin chikungunya o con chikungunya. Muchas veces tú los ves con el pomo de agua entero, están haciendo muchas cosas y no toman agua. Y una de las cosas más importantes es hidratarse. Y lo segundo es empezar a tocar poco a poco. Yo hice como un plan para los estudiantes que no se complicaran. O sea, estoy hablando de un estudiante que le haya dado el chikungunya normalmente, sin complicación. Bueno, ese estudiante, yo hice como unas pautas para que ellos estudiaran por minutos, por tandas pequeñas, para que hicieran repaso activo, para que hicieran estudios sin el instrumento, que es muy bueno estudiar sin el instrumento, hacer una lectura teórica del instrumento, todos esos tipos de herramientas que ellos no utilizan y menosprecian, pero a la vez que tú estás leyendo la partitura, tu corteza motora se activa como si estuvieras tocando. O sea, eso es válido perfectamente. Y eso lo hacían los grandes músicos que iban en un barco de un continente a otro para tener un concierto, desde Norteamérica hasta Europa. Y cuando llegaban, leyendo la partitura, porque no había un piano en el barco, llegaban y tocaban con la orquesta. Hacían un ensayo y después tocaban con la orquesta. O sea, el ensayo mental es válido, porque nosotros tenemos una conexión oído, ojo, músculo, corteza motora, corteza visual y corteza auditiva trabajan juntas. Si nosotros podemos ver una partitura y saber cómo suena sin haberla tocado, quiere decir que ahí se está activando y se activan los músculos. Entonces, por esa razón, yo di unas cuantas pautas para que los estudiantes no se sintieran sin hacer nada y pudieran disfrutar y pudieran descansar. Y lo otro fue hacerle, eso sí se lo escribí a los padres, porque los padres a veces se ponen un poco intensos con esa preocupación que entonces mi hijo se va a atrasar. Eso está en la corteza motora guardado, eso no se pierde para nada, eso lleva un pequeño entrenamiento y después el estudiante puede tocar perfectamente. En un solo programa, profe, no podemos abarcar todo el conocimiento que estoy segura los televidentes y yo estamos deseosos de recibir. Por eso los invito a que en un próximo programa sigamos compartiendo este tiempo con la doctora que hoy nos ha hecho un programa precioso y por eso la invitamos a que venga nuevamente y continuamos aprendiendo un poquito más. ¿Le parece? Yo encantadísima.